Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué tal están? Sí, nos volvemos a ver las caras esta semana con un contenido de información y actualizaciones que, como les dije en el blog pasado, creo que en estos momentos se hace súper necesario e importante que usted de cierta forma se mantenga al tanto con todo lo que está sucediendo en Cuba, con una realidad que nos está azotando recientemente, que es la poca disponibilidad de combustible que existe en el país. En esta ocasión, como se pueden dar cuenta en el título y miniatura del video, vamos a estar dialogando acerca de temas migratorios y cómo todos estos acontecimientos pueden llegar a afectarlos. Claro que me estoy refiriendo a los anuncios recientes que han hecho las aerolíneas y las embajadas, entre otros detalles que estaremos compartiendo. Créanme que esto me tomó varios días hacer una ardua investigación, buscar sitios verificados, noticias verificadas, porque sí, para aquellas personas que estén viendo un video mío por primera vez, me presento, mi nombre es Jonathan y detrás de cada contenido, detrás de cada video que se comparte en este canal, hay un arduo trabajo de mesa investigativo, profundo, búsqueda de sitios verificados, de noticias verificadas, nada de fake news. Por eso creo que antes de comenzar se hace necesario hablarles de una pequeñísima aclaración. Todo lo que les estaré compartiendo a continuación son noticias que están en constante desarrollo, por lo que quizás al momento de publicación de este video ya la noticia sea otra, ya haya una nueva noticia, un nuevo acontecimiento, y es por esto que invito a que las personas que tengan un poco más de información y estén más al tanto de todos estos temas, que dejen su opinión en la parte de los comentarios. Si quieren rectificar alguna noticia que ya ha cambiado, una noticia que hasta cierto punto no sea tal cual como yo la encontré en algún sitio verificado. Como siempre les digo, ustedes saben más que yo, así que es válido que cualquier aclaración, cualquier cosa que ustedes quieran rectificar, la caja de comentarios es muy válida para ello. Para comenzar, porque sí, tengo varias notas, varios apuntes ahí que les voy a hacer lectura, tengo que decirles que para aquellas personas que no sepan, el combustible que mayormente escasea y puede afectar todo este tema de los vuelos es el combustible de aviación Jet A1. Y vamos a dividir este video en dos segmentos. Primero que nada vamos a hablar del tema de las aerolíneas, las que han hecho anuncios recientes, las que han hecho regulaciones, modificaciones o han tomado medidas debido a todo lo que estamos viviendo. Yo creo que la noticia principal o la que más ha dado de qué hablar es la aerolínea canadiense Air Canada, que por lo que estuve recogiendo anunció la suspensión de sus vuelos a Cuba debido a la falta de combustible de aviación. Ahora bien, como parte de esa operación, Air Canada está enviando vuelos vacíos para repatriar a unos 3,000 viajeros que quedarán sin servicio regular si no se puede repostar en la isla. Otras aerolíneas canadienses, como es el caso de WestJet, Air Transat y Sunwing, también han suspendido vuelos o simplemente han tomado la medida de reducir operaciones al menos hasta abril de este año 2026. Ahora, vámonos a otra parte del mundo, a Europa. Tenemos que Air France anunció que continuará sus vuelos a Cuba, pero con una parada técnica para repostar fuera de Cuba, debido a que los aeropuertos de la isla ya no pueden suministrar combustible. Por otra parte, una aerolínea bien conocida de Europa, que es Iberia, mantiene sus rutas de momento y al momento de que estoy grabándoles este video entre Madrid y Cuba, que como les dije y como les aclaré al principio del video, quizás al momento de publicación del mismo la realidad sea otra, pero ofrece opciones flexibles a pasajeros ante la incertidumbre por la crisis de combustible. Si nos vamos para Latinoamérica, Aeroméxico y Viva Aerobús han declarado que mantienen sus vuelos activos pese a la situación, al igual que algunas aerolíneas estadounidenses que pueden repostar suficiente combustible para el viaje completo sin depender del aeropuerto cubano. Entre todos estos anuncios hay otra que también lanzó su comunicado, que es la aerolínea World to Fly, que esta aerolínea española anunció la cancelación de uno de sus 2 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Por otra parte, tenemos la aerolínea estatal Conviasa del país de Venezuela, que ha tenido que reprogramar sus rutas Caracas-La Habana, Managua, por la falta de combustible en el país, afectando una ruta regional que utilizan migrantes y viajeros frecuentes. Si hablamos del país de Rusia, les cuento que las compañías rusas Rossiya Airlines y Norwind han pasado de operar vuelos regulares a planear vuelos especiales de repatriación de turistas desde Cuba y luego suspender temporalmente sus operaciones hacia la isla. También tenemos el dato de Cayman Airways,
la Aerolínea Nacional de las Islas Caimán, que señaló que el aviso de combustible también podría afectar sus vuelos hacia La Habana. Y ahora vamos para el segundo segmento de este contenido informativo, que es el tema de los anuncios que han emitido algunas embajadas dentro de Cuba. De forma general podemos decir que algunos países han emitido advertencias de viaje o recomendaciones a sus ciudadanos. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda ha recomendado evitar viajes no esenciales a Cuba debido a la crisis energética que afecta servicios básicos y transporte aéreo. Y entre otras noticias que puedo compartirles relacionadas con esto mismo que les acabo de mencionar, también vi que la Embajada de Costa Rica emitió un comunicado parecido. Otras representaciones diplomáticas han detallado planes de evacuación o repatriación para sus nacionales varados en la isla, como informó la Embajada de Rusia en La Habana sobre vuelos de retorno. Además, países como Alemania han desaconsejado viajes no esenciales al país, citando falta de combustible y restricciones en servicios públicos. Hasta el momento, después de toda la investigación que estuve haciendo, estos son como que los comunicados más conocidos, más alarmantes y que más han llamado la atención en internet por parte de aerolíneas y algunas embajadas. Claro que por ahí pueden existir otros anuncios que han emitido todas estas instituciones, pero quisimos centrarnos en las verificadas anunciadas hasta el momento. Por eso creo que este video usted puede enriquecerlo con otras noticias verificadas, reales, que se han compartido con todos estos temas recientemente luego de la publicación de este video. Así me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este material hasta el final. Y espero que te haya servido de algo y al mismo tiempo te mantenga informado con todo lo que estamos viviendo en Cuba en tiempos que corren. De momento yo me estoy despidiendo hasta en unos días cuando les estaré compartiendo un nuevo video. Pero antes, como siempre, te invito a que dejes tu me gusta, compartas el video con un amigo, los hypees de ser posible y te suscribas ahí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando hay disponible un nuevo video. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.